Cordial saludo, mi nombre es Natalia Torres Quintero, integrante del grupo 301103-8 con el tutor Zain Sánchez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación veremos la ecuación general, que es primordial e indispensable para realizar los balances y las ecuaciones correspondientes a las que nos dejó el tutor en el foro. Acumulación es igual a la entrada menos la salida más la generación menos el consumo. Entonces esto quiere decir que en este momento, en estas ecuaciones que nos dejó el profesor, no hay ni acumulación, ni generación, ni consumo. Esto quiere decir que la entrada es igual a lo que sale. Todo lo que entra es igual a lo que sale. El problema que nos plantea el profesor, entonces pues ya lo han leído, no se los voy a leer. El diagrama de flujo de la mantequilla lo dispuse así, ya que hay varias etapas donde cada uno tiene diferentes flujos y salidas, entradas y salidas. Entonces esta es una entrada, salida, 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 salida y salida. Donde la centrifugación es lo mismo, es una operación igual a la separación, pero la quise llamar así ya que se hace en una centrifugación, en una centrífuga. Se realiza el diagrama de flujo indicando las operaciones unitarias necesarias para fabricar la mantequilla. Se empieza con la alimentación, que a una centrífuga, luego una pasteurización y llega una maduración y por último al batido. El balance de materia se procede con la elaboración del balance de materia para cada operación. Es decir, quise hacer una operación, un balance, un diagrama de flujo por cada proceso, por cada etapa, dichas antes, centrífuga, pasteurización, maduración y batido. En este caso hice el de la centrífuga donde tiene sus entradas con sus correspondientes componentes y sus dos salidas. Allí se alimentan 1000 kilogramos de leche, que es F1, 1000 kilogramos con una composición de grasa de 4,2% y el restante de agua. Asimismo sale S2 y S3 con una composición de grasa 70% y S3 con una composición en grasa 0,07%. Aquí quise hacer la ecuación de balance global, ya que tengo que saber que lo que entra es igual a lo que sale, donde F1 fue 1000 kilogramos, S2 y S3 son dos incógnitas que no sabemos. Para llegar a resolver estas dos incógnitas necesitamos realizar el balance por cada componente, es decir, el componente de grasa. El componente de grasa lo multipliqué por F1, que es 1000 kilogramos, por el componente de grasa que nos lo dieron, 0,7 S2, más el componente de grasa 0,007 S3, y aquí ya tenemos la ecuación número 2. Los diagramas los hice cada uno por separado igual para saber que lo que entra es igual a lo que sale, lo que entra es igual a lo que sale, con cada uno sus correspondientes componentes. Entonces acá tenemos la incógnita de C4. Entonces, entrada es igual a lo que sale, S2 es igual a 60 kilogramos y S4 no sabemos. Para llegar a esta incógnita necesitamos un balance por cada componente. Componente de grasa S2 es igual a componente de grasa S4. Y el componente de agua, el componente de agua por S2 es igual al componente de agua por S4. En el pasteurizador, hice lo dicho antes con el diagrama de flujo, igual con la maduración donde tenemos sus incógnitas para después reemplazar. La entrada es igual a lo que sale, S4 es igual a S5, donde S4 era 60 kilogramos, es igual a S5. Para llegar a esta conclusión, para llegar a esta incógnita, necesitamos hacer un balance por cada componente. Componente de grasa por S4, componente de grasa por S5, balance para el componente de agua por S4 es igual al componente de agua por S5. Lo que entra es igual a lo que sale, sabiendo que hay entradas y una entrada y una salida, donde cada una tiene sus componentes correspondientes. El batido se realiza con el fin de obtener un producto con una composición de grasa de 0,81%. Acá está el diagrama de flujo del batido, donde se reemplazan los componentes dichos por el tutor. El balance global es entrada es igual a lo que sale, S5 es igual a S6 más S7, donde sabemos que S5 es 60 kilogramos, S6 y S7 nuevamente no sabemos, o sea, tenemos dos incógnitas. Para el balance de componente de agua, entonces empezamos a reemplazar.
el componente de grasa es 0,7 por S5 que es 60 es igual al componente de grasa 0,81 que es S6 y 0,0035 que es S7. Acá tenemos la ecuación número 6 donde la vamos a tener en cuenta para las siguientes ecuaciones. Balance para componente de agua es 0,3 por 60 que es S5 igual a 0,19 que es S6 más el componente agua 0,9965 que es S7. Esta es la ecuación número 7. Empiezo a despejar ese 6 de 7, entonces acá ya sabemos que la ecuación 7 es esta, entonces empiezo a despejar. Ese 6 es igual a 18 menos 0,9965, que es ese 7 dividido en 0,19, esta es la ecuación número 8. Empecé a reemplazar, reemplazo 8 en 6, la ecuación número 8 en la ecuación número 6. Esto quiere decir que 42 es igual a 0,81 por 18 menos 0,9965, que es S7, dividido en 0,19, más 0,0035, que es S7. Esto quiere decir que al pasar a reemplazar, al solucionar, S7 nos da que es 8,18 kilogramos. Reemplazo S7 en 5, entonces ya sabemos que S7 es 8,18. 60 kilogramos es igual a S6 más 8,18. S6 es igual a 51,82. Acá tenemos el diagrama de flujo del batido, donde ya tenemos la incógnita S6 ya solucionada, planteada. El balance de energía de la mantequilla lo hice porque tiene como objetivo la destrucción de las bacterias patógenas. Debido a su gran temperatura empieza a destruir las bacterias como tal de la leche o de los u otros ingredientes de la materia prima. Entonces acá el pasteurizador tiene una temperatura de 80 gramos donde tiene 2 entradas y 2 salidas, que donde va a salir agua y la temperatura va a ser 80 grados centígrados la final. Sabemos que la temperatura inicial empezó con 15 grados centígrados. Entonces, 0,94 calorías sobre gramos centígrados para una temperatura de 15 grados centígrados. Esto lo encontré en la literatura. Ahí ya sé que pues el valor era 0,94. Balance de energía. Entra por la entalpía, por el calor es igual a lo que sale por la entalpía. Entonces acá estos son los símbolos del calor, la entalpía. S2 es igual a S4, que es igual a S2. Ahora, S por la entalpía 2 más el calor igual a S, a lo que entra, por la entalpía 4, despejando. Calor es igual a lo que entra por la entalpía 4 menos la entalpía 2, donde calor en la zona el Q es el calor de la zona de calentamiento. Ahora la entalpía H4 menos H2 es igual a SC, bueno, esto lo encontré en la literatura donde reemplazo 60.000 kilogramos por 0,94 calorías por gramos centígrados por 80 menos 15 grados centígrados. Esto nos da 3,666000 calorías. Entonces, el calor total es igual al calor más calor necesario para el mantenimiento de la temperatura. El calor total es igual a 3.666.000 calorías más 60.000 gramos por 0,94 calorías por gramos centígrados. El calor total es igual a 3.722.400 calorías. Como complemento se calcula la cantidad de vapor necesario para elevar la temperatura, donde, bueno, aquí empecé a reemplazar los valores entalpía de líquida saturado fueron tomados en las tablas de vapor sobresaturado. Entonces acá ya tenemos, esto lo cogí de las tablas de calor de vapor sobresaturado, reemplazo. Y la maduración de la mantequilla, bueno, acá hice una breve descripción de qué es la maduración de la mantequilla, donde hice el diagrama de flujo, reemplacé el calor cedido. Acá está el problema 2.
En una empresa de productos cárnicos, bueno, esto ya lo leen. El diagrama de flujo, materia prima, canales de cerdo, verificación del pH y la temperatura, flameado y limpieza, corte de adecuación, corte de trozos, molino disco y diámetro grande, almacenado en tumbler, embutido de celofán, prensado, cocción, choque térmico y refrigeración y almacenamiento. En el balance de energía, pues principalmente tenemos una etapa de cocción donde la masa que entra es 1000 kilogramos y la temperatura 4 grados centígrados. Como lo que entra es igual a lo que sale, la masa es igual a 1000 kilogramos, pero la temperatura, ya que se aumentó, cambia a 71 grados centígrados. El calor absorbido, que es la masa, nos da 1000 kilogramos, donde 1000 kilogramos por 2,6 kilojoules sobre kilogramos por centígrados, 67 grados centígrados, esto nos da 174.200 kilojoules. El choque térmico, que es la siguiente etapa, nos dice que el calor cedido, bueno, la ecuación dicha antes, el calor cedido es menos 174.200. Este menos no quiere decir que sea menos, sino que está cediendo el calor. Ya. Muchísimas gracias.